7:30 de la mañana, hasta ahora le doy la bienvenida a nuestro espacio a Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Cristiano. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Liz, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo para quienes siguen la entrevista. Varios temas que analizar con usted. Empiezo por qué va a pasar. Hoy estaba previsto que posesionen a Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura, solo se reemplaza el nombre, se mantiene la sesión. Bueno, la sesión ha sido cancelada precisamente por el espectáculo vergonzoso y bochornoso que todo el país pudo presenciar el día de ayer en este Consejo de Participación Ciudadana. La Asamblea obviamente tendrá que convocar a una nueva sesión si es que no existe ningún impedimento para proceder conforme a la ley. Y la preocupación que tenía hace un momento la consejera Calvache, ¿no? Decía que Dios bendiga al Ecuador por lo que ella anticipa puede venir su manejo incluso de la justicia con dirección, decía ella, muy clara una vez que está imperando la Liga Azul en el Consejo de Participación. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que esa votación ayer refleja algo que es absolutamente claro. Operó un nuevo correísmo y eso sin duda alguna no solo es cuestionable, es preocupante. Y por otro lado, todo lo que ha venido pasando en ese Consejo de Participación Ciudadana, sumado a lo de ayer, no es otra muestra más de que nunca debió de existir y que definitivamente hay que caminar lo antes posible a que esa reforma constitucional lleve a que se elimine del ordenamiento jurídico un organismo de esa naturaleza que no sirve para absolutamente nada, simplemente para que algunos metan la mano y hagan prevalecer sus intereses, como pasó el día de ayer. Entonces estarán ustedes a la espera, ver qué sucede, para de ahí fijar nueva fecha de posesión ahora para Mario Godoy. Dicho eso, asambleísta, vamos a también lo que se dio a conocer ayer, ¿no? Este veto total del presidente de la República, las reformas que ustedes hicieron a la Ley de Seguridad Social. Él dice que esto no se enmarca dentro del ordenamiento jurídico, que no favorece a los intereses del país. ¿Hacia dónde lleva al país, desde el punto de vista de ustedes como asambleísta, el que no se pueda volver a tratar esta ley en un año? Liz y ecuatorianos, el dinero de la seguridad social es dinero de afiliados y jubilados. No es dinero del gobierno, ni puede ser menos aún utilizado ese dinero como caja chica del gobierno de turno. ¿Y cuál era el objetivo de esa reforma? Precisamente evitar eso, que se le siga metiendo la mano a la plata de la seguridad social. ¿Por qué? Porque el Estado le dice, dame liquidez y te doy papeles que no sirven para absolutamente nada. La ley también buscaba que se puedan diversificar las inversiones, es decir, que se puedan poner esos dineros en títulos que efectivamente den réditos y que el dinero regrese a la seguridad social. Y lo más importante, la transparencia. Ese veto, el gobierno se ha opuesto a que los dueños de la plata, afiliados y jubilados, puedan conocer de manera pública cómo van esas inversiones y fundamentalmente, Liz, a dónde va el gasto, porque es nuestro dinero. No puede ser sostenible el argumento de que para algunos que el sigilo, etcétera, pero ¿qué mayor derecho que el de los dueños del dinero a conocer cómo se invierte y en qué se está invirtiendo? Pero precisamente ese es uno de los puntos que él cuestiona, que el BIES tenga que poner en su página web toda la información y esta sea pública y abierta. Dice que esto atenta contra el sigilo bancario y bursátil. Bueno, es un argumento simplemente irrisorio que lo único que busca es sostener una decisión inconveniente que es nuevamente una metida al bolsillo de los ecuatorianos, que se suma a lo que pasó con el aumento de impuestos, con el IVA, que se suma a todo lo que lamentablemente se ha venido dando. Ahora, en el artículo 2 de este proyecto de ley se hace una reforma y se dispone, ¿no?, que la Junta de Política de Regulación Financiera, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías puedan definir las operaciones que permitan, dice, el ejercicio de la actividad financiera del banco. Esto elimina la posibilidad de que el BIES, pues, más bien realice las operaciones acorde a cómo las ha venido haciendo, acorde a un banco normal, las limita. Bueno, no, lo importante era, ¿y cuál era el objetivo de la reforma? Precisamente ampliar, que esa operación financiera tenga un portafolio más diverso, porque ¿qué es lo que buscamos? Que ese dinero, que reitero, es de todos los ecuatorianos, pueda ir creciendo en el tiempo. ¿Para qué? Para ayudar a la sostenibilidad del IES. No olvidemos que hay más de 800.000 pensionistas y más de 3,5 millones de ecuatorianos que están afiliados a la Seguridad Social, que por lo tanto tienen el derecho a demandar servicios por un lado y por otro lado que se cubran estas prestaciones. No olvidemos, Liz, que nuestro sistema de seguridad social es mixto, distinto al de otros países. Por un lado se encarga de estos fondos de pensiones y por otro lado también brinda un servicio de salud. ¿Qué buscaba la ley? Que la plata del IES, repito, la de los ecuatorianos, se cuide, que se pueda invertir responsablemente, que se pueda ampliar el abanico y fundamentalmente transparencias, que no tiene sentido, Liz, no tiene presentación, que los dueños del dinero no puedan saber públicamente no solo en qué se invierte, en qué se gasta. Y le decía, ¿y por qué la reflexión de que
el BIES da servicios de salud y servicios de prestaciones, porque el dinero se va pues en la salud, en la compra de medicina cara, en la mafia de los hospitales. Es precisamente eso lo que esta ley planteada por la bancada de la CES y aliados desde el año 2021, la hemos discutido técnicamente, Liz, 3 años, y la vetan simplemente por política. ¿Y por qué? Porque en este gobierno no saben procesar las diferencias ni manejan con madurez los temas que verdaderamente le interesan al país. Pero usted ha dicho que tiene el objetivo de seguirle metiendo la mano a ese dinero de los jubilados y de los afiliados. ¿Para destinarlo a qué? ¿O para hacer qué? Para más gasto irresponsable. Y vamos nuevamente, le decía, esto es una metida de mano al bolsillo, porque cuando no se permite que se limite el actuar y la metida de mano del gobierno en el dinero de la seguridad social es meterle la mano a la plata de afiliados y jubilados. Cuando se aumenta el IVA es meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Cuando se elimina subsidios sin pensar en las familias y todo sube, es meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Por lo tanto, era necesaria que esta reforma se procese. Si había algún cuestionamiento, lo técnico, lo responsable era vetarla parcialmente para devolver la discusión a la Asamblea Nacional y poder mejorar lo que haya que mejorar o entender desde lo legal cuál era la objeción presidencial para poderla poner en vigencia. Y por eso usted dice que esto tiene un tinte político. Este es el tercer proyecto que el presidente les veta totalmente en los últimos 3 meses. A ver, ¿esto de aquí puede incidir directamente en esta posibilidad que había abierto incluso el presidente de la Asamblea de decir vamos a dialogar con la verdad? Mire, el diálogo es fundamental en la vida y más aún hablando de administración pública. Y la Asamblea y Kronfle como presidente de la Asamblea lo dijo. La mesa de diálogo está lista y tenemos que sentarnos más allá de las diferencias. Pero entonces esto lo vuelve más urgente o como le preguntaba, o más bien esto complica el camino para poder dialogar. Yo creo que el diálogo es prioritario y no podemos permitir que la inmadurez le gane a la solución a los problemas del país. Pero hubo una contestación, les dijeron diálogo pero con condiciones. Bueno, no pueden haber condiciones en un diálogo. Lo que sí debe existir es transparencia en el diálogo sobre la mesa para que el país sepa claramente cuál es el tema. Y los temas al menos nosotros lo tenemos claros, Liz. El país quiere gestión, quiere resultados en seguridad, quiere resultados en economía. Todo está más caro a causa del incremento del IVA. Los propios números oficiales dicen que por un lado no solo se consume menos, sino que se recauda menos. Y sin duda alguna, ese esfuerzo que nos pidieron, que nos pintaron para la seguridad, que aumentó en 3 puntos el IVA, que encareció absolutamente todo, queremos verlo reflejado en gestión y en resultados, pero la propia data dice que las vacunas, la extorsión sube, los asesinatos suben, los robos en la calle suben. Entonces es momento de que el conflicto acabe, de que la estrategia política del gobierno, que es golpear, golpear, golpear a la Asamblea y a todo aquel que siente que le hace sombra, o a todo aquel que no piensa como ellos, debe quedar en segundo plano porque el país está primero. Estamos llegando, Liz, entrando al 9º mes de gestión del Ejecutivo y los problemas son muy graves aún. Pero mire usted que mientras ustedes lo ven desde ese punto de vista, es lo que decía el lunes en este enlace radial, decía que hay una troncha entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano para dar impunidad y favorecer a los suyos y atacar a los de él. A ver, vamos a ser claros y reitero, en la política hay que ser serios y hay que ser maduros. Cualquier diferencia personal debe quedar a un lado y esto no es personal. Pero la votación, hablemos. ¿Quieren hablar de esto? Vamos a hablar de dónde está la troncha. A ver, la votación de día de ayer del Consejo de Participación Ciudadana, en el que claramente allí se juntó el gobierno con el correísmo, ¿para qué? Para nombrar un presidente de la judicatura que no debe ser para jugar ajedrez o jugar a las muñecas, pues no. Es una muestra clara de hacia dónde van. Esa es una muestra clara de hacia dónde van. Y hay que decírselo al país con claridad. Ahora, ¿qué es lo responsable, Liz? Que la política, que las diferencias no le ganen a las soluciones. El país está cansado de guerras, de adjetivos, de conflictos, porque en la calle nos siguen robando, nos siguen matando, nos han metido la mano con más impuestos, todo está más caro. Una organización nacional decía que 1.200.000 ecuatorianos están pensando en emigrar. Ese es el reflejo del Ecuador que estamos viviendo. Ese es el reflejo del falso nuevo país que nos han vendido, que tiene las mismas prácticas de troncha y de trinca de la política que dicen combatir. Él pensó que no iban a haber los votos necesarios que logren irse en contra de esta recomendación de la Comisión de Fiscalización de archivar el juicio contra Wilman Terán y Maribel Barreno. Hubo 88 votos, más bien contrarios a eso, pero ¿podrán conseguir los 4 que faltan? Porque Liz, se requieren 92 para la próxima semana para poder más bien encauzar esos juicios políticos. Por responsabilidad con el país, tanto Terán como Muñoz, que terminó censurado, y Barreno tienen que ser censurados. ¿Y sabe por qué? Porque estas personas son el rostro de la descomposición
del estado de putrefacción que tiene la justicia del Ecuador. ¿Y la canciller Gabriela Sommerfeld tiene que ser censurada? Bueno, sí, está en camino, ese proceso político está en camino y tenemos que ser responsables. Nosotros le hemos dicho, vamos a tomar nuestra decisión una vez que se evacúe en la presentación de pruebas. ¿Por qué, Liz? Porque hay que ser responsables. ¿Cuándo se generan los problemas? Cuando se adelantan criterios. Nosotros somos maduros, nosotros somos responsables a la hora de hacer política y de pronunciarnos y siempre lo hemos hecho en función de los argumentos. Se están perfilando ya los precandidatos. ¿Cómo está la interna del Partido Social Cristiano? Tienen plazo hasta agosto, pero ¿cuándo van a dar a conocer cuál es el binomio para el 2025? Estamos avanzando y yo siempre respondo a esta inquietud. Sin duda alguna, los nombres son importantes, pero lo fundamental es lo que estamos haciendo, no ahora, ya hace algunos meses, la construcción de la propuesta. ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas? ¿Cómo vamos a resolver los problemas de la familia ecuatoriana? En inseguridad, en falta de empleo, los problemas en los hospitales, en vialidad. La vialidad del Ecuador está destrozada. Estamos a partir de esa construcción sumando, y se va a sorprender, muchas adhesiones ciudadanas, muchas adhesiones políticas, muchas adhesiones gremiales. Casa adentro tenemos cuadros importantes. Eso quiere decir que no van a ir como la elección pasada con un outsider, sino que van a ir con cuadros propios afiliados al partido. Vamos a tener una candidatura propia, vamos a tener una candidatura joven, vamos a tener listas renovadas, porque lo importante es juntar lo que mejor tenemos, nuestro talento humano, la experiencia, los nuevos cuadros que han sido parte de un proceso de formación importante. Pero pudiera ser, Henry Kronfle, a propósito de esta exposición mediática, lo veíamos incluso ahora utilizar vías de comunicación como el TikTok, que fue lo que en gran parte apuntaló mucho esa campaña del presidente Daniel Noboa, ¿no? Llegando a un grupo objetivo específico. Liz, Kronfle es una de las figuras importantes del partido, de la política del país. Es un hombre, creo que nadie discute su capacidad y la buena conducción que ha tenido la Asamblea porque se muestra en resultados. 25 leyes aprobadas, proyectos económicos urgentes, 4 tratados internacionales, 3 procesamientos políticos, una asamblea que más allá de la intención de complicarla, sigue trabajando y yo creo que es importante. Kronfle es una de esas opciones, como hay otras y las vamos a valorar y vamos a presentar, como le digo, no solo una candidatura que tenga opciones de llegar a la presidencia, sino un plan de trabajo, porque al final del día ya el Ecuador no puede nuevamente experimentar. Nosotros tenemos que presentar al país una solución de cómo, cuándo y en cuánto tiempo vamos a resolver lo que hoy a todos nos preocupa. Pero no hay fecha. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿En agosto? Lo vamos a hacer a finales de julio. Si bien es cierto, de acuerdo al calendario electoral, el plazo para hacer el proceso de internas y decir, aquí están los candidatos, termina el 17 de agosto, nosotros haremos ese anuncio antes de aquello. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros, asambleísta, esta mañana aquí en 24 horas. A usted, Liz, muchas gracias. Que tenga un buen día. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más entrevistas aquí en 24 horas.